Bien, entonces comenzamos con la última parte de este proceso descriptivo, como habíamos establecido, de pedagogía musical sobre funciones de percepción, elaboración y agregamos ahora y expresión, ¿no es cierto? También. Y haciendo más o menos una síntesis, la vez pasada habíamos mencionado la memoria como una de las diversas funciones graduales que se emplea para los procesos internos estos de la percepción, de la elaboración, ¿no es cierto? Habíamos aclarado que la memoria tiene este modo particular de considerarlo, pero también un modo general de considerar lo que es memoria. Porque en realidad todos los procesos de acción vital se producen siempre dentro de un plano de base de acción que ya se tiene, que es la presencia de la persona, que es en sí la memoria, digamos, ¿no? La presencia de la persona sería el estado de manifestación personal. Entonces, eso que se manifiesta es ya un estado que ahí existe, por eso hablamos de presencia, ¿no es cierto? De manera que lo que se manifiesta siempre es un estado de memoria. Es algo que ya forma parte de un contenido interno. Gran parte del potencial de ese contenido se recibe en la propia naturaleza, en el propio crecimiento de la persona, tiene sus memorias orgánicas y demás. Esto, por ejemplo, que los órganos del cuerpo tienen esa función de automatismo, que funcionan solos, por decir una manera, ¿no? Entonces ya es porque ya vienen con una potencialidad de memoria de acción. Como eso, toda la combinación solo del cuerpo y de la acción psíquica o de diversidades de manifestación de la persona, manifiesta lo que tiene, lo que es y lo que va elaborando, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué va a expresar si no lo tiene? Y esta facultad maravillosa de poder adquirir no solo conocimientos nuevos, sino funciones específicas de acciones nuevas, de saber hacer, producir hechos, de producir acontecimientos, no solamente hacer cosas, sino de producir acontecimientos sabidos, incorporados, que pertenecen a la persona, pero que no nació con esto, nació con el potencial de adquirirlo. Entonces, esta adquisición, que sería a través de la enseñanza, del aprendizaje, lo que hace este aprendizaje es construir a su vez, o reconstruir, o sumar, digamos, acopiar en la persona, en la memoria, o construir otras memorias. Como por ejemplo, uno nace, se dice en el lenguaje coloquial que uno no nace sabiendo. Estas cosas que no sabe hacer, no nace sabiendo. Nace sabiendo otras cosas, ¿no es cierto? Como el caso de tocar un instrumento, no nace sabiendo, pero tiene que nacer con aptitudes para poder tocarlo. Es decir, tiene que tener manos apropiadas, tiene que tener todas las circunstancias de vida, etcétera, que posibiliten esta potenciación de que después lo pueda hacer. Entonces, al tener que adquirirlo, lo que sucede interiormente es que se construye una memoria, porque la persona después no solo lo sabe hacer, sino que ya tiene inserta en sí la facultad de la realización.
y puede ser que lo corrija y que no siempre le salga bien y todo eso. Entonces tiene siempre una referencia constante en la acción. Por eso que no solo es que lo sabe hacer, porque por ahí puede ser que uno lo sepa mejor hacer que otro, o que antes me salía bien, ahora me sale mal, lo que fuera, ¿no? O sea, no solo el hacer que tiene sus alternativas, sino una función interna que tiene la potencialidad y la facultad de la realización, que es perfectible. Y ahí es donde actúa la pedagogía. Diríamos que, por supuesto, que en todos los casos, en todas las cosas de la vida, la pedagogía pasa esto, ¿no es cierto? En el caso de un instrumento musical, es muy particular, porque un instrumento musical implica cuasi, digamos, la persona completa, porque es toda el interior hábil de la persona, su psiquis y sus condiciones corpóreas, musculares, etc. Es decir, compromete su cuerpo y compromete su mente, etc. Entonces lo compromete enteramente, ¿cierto? Entonces el instrumento musical, en un estudio más o menos sistemático, coherente, sin miedo a equivocarnos, es que le transforma interiormente a la persona y le imprime facultades, muchas que sí las podía tener en potencia, pero que en el fondo también son nuevas facultades que lo ocupan íntegra a la persona, es decir, que después van a influir en otros tipos de actos de la vida, lo que realice, porque no es solo una habilidad del cuerpo, de las manos que tocan, sino que es un compromiso interno completo de la persona. Por eso el estudiar música y el estudiar un instrumento musical es formador de la personalidad y etcétera. Sería para mucho hablar, ¿no? Entonces, de pronto nos referimos a memoria a este aspecto. Entonces, la memoria sería como la construcción, ¿no? Ahora, esta memoria, al tener que manifestarse, siempre debe tener un ordenamiento. No se manifiesta de cualquier manera. Incluso nosotros vivimos y tenemos un X comportamiento al levantarse, un X comportamiento al trabajar, al almorzar, a la tarde, a la noche, al acostarse. Son comportamientos diferentes que son todos muy ordenados, más o menos, ¿no es cierto?, según cómo sean las vidas, pero hablando así en general, tienen un orden y una graduación muy especificada, muy identificable. Y en una obra musical, por ejemplo, hay muchos pasos que cumplir, consecutivos o simultáneos, que conllevan un orden más o menos gradual de suceso. Así como yo tengo la imagen de que me ubico cuando es la madrugada, la mañana, cuando es el mediodía, cuando es la noche, el anochecer, porque tengo una noción temporal de asociación de elementos, en una obra musical también hay muchas alternativas que se usa el mismo recurso ese para entender cuál es la gradualidad asociativa de una cosa que está antes y otra que está después. En otros momentos decíamos, yo ponía este ejemplo así, que una música empieza y después sigue. Y después sigue y sigue hasta que termina. O sea, esto es una sucesión temporal en donde yo tengo alternativas muy diversas y que cada una las tengo que cumplir. Ahora, la noción interna, esa gradual, del orden gradual de la memoria, sabe muy bien qué cosa está antes y qué cosa está después. Porque luego en la complejidad de las construcciones y todo puede haber supuestas confusiones o
o errores o cosas que hay que reparar. Bueno, pero eso entra dentro de la alternativa de la dificultad de la cuestión. Es decir, una persona está enferma, por ahí pierde la noción de que si es la mañana o si es la noche, está bien, pero ya estamos entonces en un proceso diferente, ¿no es cierto? Está bien, eso sería aparte. O sea, cuando uno está estudiando una obra y la tiene ahí más o menos, está recién armando esa coherencia. Estamos hablando de una cierta norma, de una lógica natural básica, ¿no es cierto? Donde todo corre bien, en principio. Entonces, hay ahí que hay un orden de grados, que ya hemos tratado todo esto nosotros en los procesos graduales que hemos dado en las otras clases también, ¿no es cierto? En cómo se produce la internalización de una imagen, la imagen sonora, la imagen visual, cómo se elabora interiormente y cómo luego hay que expresarla. Entonces, de esto hablamos, de que al ingresar interiormente se produce la elaboración. Hoy vamos a ver un nuevo cuadro en donde lo vemos de otro punto de vista, el mismo proceso de elaboración interna. Por eso hablamos ahora de esto, ¿cierto? Que es la construcción interna de una memoria. En donde en primer término está la percepción sensitiva, que decíamos que a través de los sentidos entra esto en el cuerpo y nosotros recibimos todo lo que percibimos en el mundo, lo recibimos a través de los sentidos, que como decíamos que son las puertas de ingreso del cuerpo, ¿no es cierto? O sea, es la primera imagen que entra y que luego se elabora interiormente. Y todas esas elaboraciones y las elucubraciones psíquicas e imaginarias y demás que se producen dentro de la persona, se produce con los elementos que ingresan. Ahí, sensitivos. Y también se produce una mezcla de elementos constantemente, ¿no? Todas las sensitivas esas nomás ya son complejas. Ya uno está mirando por la visual la partitura o percibiendo por lo visual al instrumento y está escuchando por la auditiva y está viendo si está en estilo o no, si el gusto musical, etc. Hay una constante interferencia de todos los elementos que concurren a esta acción. Hablamos de interferencia no en el sentido de obstrucción de la interferencia, sino en el sentido de la coordinación, en el sentido combinatorio. Forzosamente, al combinarse, una interfiere con otra y se producen elementos nuevos a su vez interiormente. Entonces, es ahí que el proceso de elaboración es esto, en esta interferencia y en esta mezcla y combinación en donde viene lo complejo, ¿no? También esto es evolutivo histórico en los procesos también, para el caso, digamos, del genio humano, vamos a decir, ¿no? Que el ser humano históricamente, bueno, no sale dando música sinfónica de golpe, sino que es una elaboración histórica muy larga que se produce hasta que los elementos se van introduciendo y se van produciendo estas combinaciones complejas, estas interferencias posibles que se va agregando a la orquesta, a los instrumentos de viento. Entonces se produce unos progresos impresionantes, ¿no es cierto?, referente a este tipo de combinaciones. Y todo eso corresponde también a una evolución interna del ser humano que va concibiendo nuevas posibilidades de coordinación de elementos. Esto entraría dentro de ese proceso que hablamos tanto de la elaboración interna. Todo eso es porque es elaboración interior, que se concibe la posibilidad de un nuevo elemento, de una nueva combinación, de un nuevo experimento también, porque cada obra musical en el fondo es un experimento, es experimento en el sentido de una prueba de sonido, ¿no es cierto?, de que se da algo a conocer, algo nuevo, una criatura nueva en el arte. Entonces, eso tiene que ser recibido, es decir, es recibido como una experiencia nueva, es un experimento en toda su ley, ¿no? No un experimento que pensar en la idea del experimento como que siempre estar en ciernes, un experimento que sea aquello que no se tiene resultados, un experimento que es siempre para ver qué pasa, no. El experimento también se hace
para verificar una realidad palpable, digamos, una realidad ya completa. Al verificarla también constituye un experimento. Entonces, en el caso que nosotros lo que nos interesará luego en las próximas clases es llevarlo al estudio musical, a la preparación de una obra con procesos psicológicos y mentales e intelectuales que servirán no solo para preparar una obra, sino para básicamente toda la actividad musical en general, ¿no? Y que en el estudio de una obra se procederá siempre, no es solo que se aconseja, sino que imperativamente será de esta manera, que se empieza de lo mínimo a lo máximo. Es decir, se empezará a trabajar de la microestructura hasta construir la macroestructura. No podemos empezar a estudiar una obra musical abordando la obra completa. Como que se sobreentiende eso, ¿no es cierto? Entonces empezamos de la microestructura a la macroestructura armando esta complejidad que hablábamos antes. Y en este proceso lo que hoy vemos es, podríamos decir como que es la acción de la imagen para sintetizarlo. Esta percepción que recibimos en el primer proceso, cuando, por ejemplo, si uno empieza a estudiar una obra, empieza a abordar la percepción, es decir, empieza a leer lo que está escrito, a armarlo, eso ya veremos cómo puede ser más conveniente armarlo o no armarlo, pero empieza como a adquirir las imágenes, para que éstas se trabajen interiormente, y las imágenes del movimiento de manos, las imágenes de qué idea tengo del teclado, qué ideas me voy haciendo de cada cosa que voy ingresando, que las hemos identificado nosotros como imagen, cada una, que va armando como una gran imagen. Esa gran imagen de la unidad sería ese estado de memoria que decíamos, ¿no es cierto? Es más propio llamarlo memoria porque la memoria sería como el centro activo, digamos, ¿no? El centro productivo de acción. En cambio, la imagen puede tener un cierto sentido como de estática interior, que yo la poseo, la imagen, tengo la idea de esto, pero la memoria en sí es como un contenido que contiene la posibilidad de la acción de la facultad que tengo. Que la facultad se ponga en marcha y realice el acontecer, realice el acto del tocar, del estudiar, de lo que fuera, ¿no es cierto? La memoria. Pero, de todos modos, lo tomamos como una idea general, la imagen, ¿no? Y decimos, podemos poner, para aclarar un poquito, ponemos acción de la imagen, en este sentido. Para la acción esta, decimos, interviene siempre, de todos modos, en todo el tránsito de los procesos de ingreso de la percepción y demás. Lo identificamos como un estado de fuerza. Es fuerza de presencia, digamos, de que existe este elemento que yo voy a percibir. En la percepción hay una fuerza en mí perceptiva. En la elaboración hay una fuerza en mí elaborativa, una fuerza siempre, una fuerza expresiva. Es decir, todo se da en un régimen de potenciación, ¿no es cierto? Así, hay un poder hacer las cosas, un poder producirse, un poder realizar, un poder combinarse. Hay una fuerza interviniente siempre. El mismo estado de presencia es una fuerza manifestable. La vida misma es una fuerza manifestable, en este sentido, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza activa, esta fuerza como viviente, vamos a decir, es un estado de tensión.
Identificamos la tensión no como un grado anómalo, ¿no es cierto?, de la manifestación, sino como un grado de manifestación potencial imprescindible y natural, por supuesto. A veces se usa la palabra tensión como anomalía del estado de fuerza, pero no en este caso, ¿no es cierto? Porque nosotros que estamos en música sabemos que una cuerda en un instrumento tiene que tener un grado perfecto de tensión. No puede estar desafinada, no puede estar más larga, más floja, no puede estar mellada, tiene que estar en condiciones materiales y sobre todo para la altura perfecta tiene que estar en la tensión precisa, ¿no es cierto? Entonces ven que son grados de tensión de números perfectos para que pueda afinar después. Entonces es tensión, para nosotros es tensión. Y esta manifestación interna de esa fuerza, sobre todo para la idea de las cuerdas, existe en la Segunda Edad Media una forma musical que ahora recuerdo, se llama canzó a tensó. Canción a tensó, tensada, ¿no es cierto? O sea que ahí sería como un estado animoso de la expresión. Tensó. Entonces, tomando esto, vamos a analizar tres aspectos principales, que ahora los ponemos acá y después hacemos el detalle. Tenemos el ingreso de todos los elementos de percepción se producen por la fuerza de atención. Ven que está la tensión ahí, el tensar. Esta sería fuerza perceptiva, la llamaríamos. Luego que tengo la percepción, para la elaboración, imprescindiblemente tiene que haber una retención, que sería fuerza, podríamos llamarla de aprehensión, ¿no es cierto? Es decir, la tengo que retener conmigo de algún modo para poderla elaborar. Y luego de que se produzca cierta elaboración, el otro proceso sería de la intención, que sería un estado de fuerza emisora, ¿no es cierto?, o expresiva. Fuerza emisora. Entonces, lo que hemos hecho es establecer grados internos, que son más o menos graduales, como decíamos, más o menos consecutivos, o simultáneos, o combinados, pero hay grados internos de cada una de las tres procesos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho del sujeto de ingreso en la percepción? Perdón, del objeto de ingreso de la percepción, del sujeto de recepción y el punto C, que era el de la expresión. Hasta diríamos que es del sujeto de una obra, podría ser, el de la expresión, ¿no es cierto? Pero ven, sigue estando los tres, el de ingreso de percepción, el de retención de elaboración y el de expresión. Siguen estando por eso digo que los cuadros se asocian mucho, ¿no? Entonces ahora yo voy a sacar esto para después lo vuelvo a poner para poder detallar los pasos internos. Decimos que esta atención se asocia entonces, como recién aclarábamos, es como la entrada de la imagen, es como lo que habíamos dicho de sensación pura y de la
intralocución o intromisión o sentido de penetrabilidad del objeto, que lo acabábamos de describir eso. Y entonces los grados pueden ser mínimamente, ¿no es cierto? El primero sería que este se recibe. También se asocia a que decimos aprende, se toma. Yo diría que gran parte del trabajo a veces del armado de una obra se está en este primer punto solo, del recibirla y aprender y armar, y estamos ahí. Y si no se hace bien en una elaboración posterior, que hay resistencia, de pronto hay mucho que se queda ahí nomás, que se recibió el material, se ordena más o menos, la elaboración es digamos, puede ser escasa, ¿no es cierto? Bueno, pero es por mencionar nomás que es bien importante este primer paso, porque aquí es donde, la vez pasada hablábamos de imágenes de afecto, ¿no es cierto? Aquí es donde en primer término aparecen muchas de las imágenes afectivas, porque aquí puede haber una contraposición del aprender, del tomarlo, que es el resistirlo, resistencia, o rechazo directamente, puede haber. Entonces acá se producen casi la mayor parte de las imágenes afectivas. Y nosotros recibimos en la clase todo esto, porque viene el alumno preocupado, protestando contra su propio trabajo, que dice que no le sale, que él insistió y que estuvo tantas horas y que no le salió y que nada estuvo bien y que todo viene con un sentido totalmente negro, una conclusión horrorosa que es una imagen de su resistencia al trabajo. Como no le resulta como la idea que tiene él, ya tiene una imagen preconcebida, como no le resulta del todo con esa imagen, que las cosas no salen como cree que deben salir, entonces hay en el aprendizaje siempre una molestia, un rechazo. Por eso, sobre todo en este aspecto, es cuanto más se necesita un ordenamiento de la pedagogía. Para eso está la pedagogía, para ordenar el trabajo, ¿no es cierto? No tanto para la garantía de extraerle genialidades a las personas, sino que eso lo hará la propia persona, si tiene las genialidades, ¿no es cierto? Más bien la pedagogía es para guiarlo, para que pueda trabajar ordenadamente y pueda extraer sus potencialidades, y se sepan cuáles son esas potencialidades. Esa es la función de la pedagogía, por eso es siempre, esta palabra no se quitó nunca, que quiere decir paidos, niño, ¿no es cierto? O nacido también quiere decir. Y gogó es conductor. En la antigüedad se llamaba pedagogo a este que llevaba al niño de la mano, lo llevaba al gimnasio. Él no le enseñaba nada, le enseñaba a manejar la mesa, a comportarse ante los mayores. Era poco lo que le enseñaba tipos de comportamiento, pero sobre todo los llevaba a los lugares, los guiaba. Y le aconsejaba bien, digamos, el guía, pues hablamos de guía, ¿no? Ese pedagogo. Bueno, hoy en día la pedagogía también tiene esa función, en el fondo. Aunque haya mucha sabiduría y aunque haya cosas extraordinarias y haya materiales magníficos y todo, en el fondo el maestro, el pedagogo, termina siendo que la función principal es de guía, en realidad. ¿Verdad? Entonces, esto, ¿ven? Qué importante está la recepción. ¿Cómo se recibe? Y aquí entraría todo un orden sistemático de cómo se aborda el material, de cómo se aborda el material que se tiene, de cómo se maneja el instrumento para abordar el primer material, cómo se toca ese primer material, qué resultados se persiguen, qué hay que hacer, qué hay que dejar de hacer, qué hay que traer para la próxima clase, todo le ordena el trabajo, ¿no?
Ese sería para que lo sepa recibir, nada más. ¿Está bien? Eso es por eso. Primer grado, recibir. Luego, dentro de la persona, entra un régimen de valores, ¿no es cierto? Porque ya, si se produce el aprendizaje que lo toma con agrado, o que se resiste, es porque empieza a evaluar ya empieza a ver que no le sale bien. Quiere decir que aunque no sea correcta la idea que tiene de cuál es estar bien, igual presupone que no está bien. Y viene a la clase y pues dice, no, el profesor le dice, no, está bien así, no es como vos decís qué idea tenés de cuál es lo que está bien. Si lo que se pidió es esto, se hace esto, no más de pronto, ¿no? ¿Ven? Ya hay una idea de valoración, que está bien, que no está bien. Entonces ya se produce acá también que en la propia atención se selecciona. Ya se empieza a seleccionar. Cuando tiene un orden evaluado de elementos que va adquiriendo, aprendiendo, tomando, aún esta lucha sigue siempre, hasta nosotros también seguimos con esta lucha, porque no es que cuando uno es principiante después deja de tener esto, ¿no es cierto? No, porque estas son ya funciones constantes, ¿no es cierto? Que después habrá cosas más complejas que uno recibe también. Si en la primera lección se estudia una nota, bueno, pasan los años y después más que una nota, ¿no? El paso siguiente es que ahora esto que está mandado, como tengo la referencia, ya se me dijo que así tiene que ser, lo acepté, y ahora lo hago y me sale así, como se dice. No como la idea que yo tenía, que yo escuchaba música ya hecha, extraordinaria, de genios. Pero yo ahora se me dice que haga esto así, lo hago así, me sale, ¿no? Entonces, lo atesoro. Entonces, la función que viene ahora es que lo apropia. Y puede decir, a esto ahora me sale bien, según se me dice cómo se tiene que hacer, yo lo hago así y ahora se está bien. Y yo entiendo que sí, está bien así. Entonces, esto, aceptable, hay un proceso de apropiación. Acá empieza a generarse interiormente la facultad. Ahí, cuando empiezo a apropiar. ¿Verdad? Recién ahí. Y se coordina siempre, con el estado afectivo es siempre, ¿no es cierto? Esto que lo apropia, lo siente propio, siente que se lo apropia, que le va construyendo algo en sí, la propiedad. Apropiar es propiedad. Y entra a jugar la sensibilidad y ahí lo siente que es propio. Ya, yo sé hacer esto, yo sé hacer 3 notas. Por más que yo tenga la noción de que me falta 1.000.000 de cosas, sí, pero esto que se me mandó a hacer lo tengo y ya está. Por eso hemos valorado siempre nosotros el sentido positivo de la pedagogía. Es decir, cuando el profesor no es tan agrio, que está siempre desconforme, siempre corrigiendo todo, y el alumno nunca consigue nada, entonces ese alumno que nunca consigue nada, porque el juicio del profesor siempre está muy lejos de lo que él puede hacer, resulta que nunca siente nada propio, porque cuando él va a estar autorizado a sentir que esto es mío. Si el profesor me dice que no tengo nada. Yo he conocido a veces compañeros que han ido con grandes maestros a pagar mucho, y este tipo de maestros, ¿no? De que la superexigencia que tenían de los grandes escenarios que había que visitar, resulta que nunca estaba nada bien. Y no podían tocar, que el profesor no les autorizaba a tocar en público. Gente que tocaba series de sonatas y Liszt en el piano, etcétera, y estudios de Chopin y todo, el profesor no les autorizaba a tocar, subir a un escenario. Entonces, en un plan de exigencia tan tremendo para las personas, ¿ves? Se empieza como a desapropiar todo, es decir, como que él no tiene nada propio, que no consigue ningún grado. Yo no digo que si toca mal, decirle no subas a un escenario, está bien, pero ese va a ser, solo ese grado va a ser el conseguible, que hagas un estudio de Chopin perfecto, ¿no es cierto? No va a ser ese el único grado para que sienta la propiedad en sí. ¿No es cierto? Entonces, por eso, es una cuestión bastante seria.
que se mete e interfiere directamente al estado de la sensibilidad. Y a lo mejor origina nuevos rechazos y nuevas resistencias insólitas de cosas a veces inapropiadas justamente, ¿no? Dadas por otros planos. O la propia persona que se tira abajo tanto que nunca siente nada propio aunque lo ayuden, ¿no es cierto? También. Entonces, ahí también está la pedagogía que interviene, ¿no? Nosotros recibíamos esto que era muy conocido en el maestro Jacobe, que tenía esta particularidad, ¿no? Todo el tiempo dando aliento a todos, nos reconstruyó la vida a todos. Pero no por eso era flojo como profesor. Como había uno fue alumno muchísimo tiempo de teatro, que decía, claro, le decía ya en confianza, le decía, sí, dice, primero, qué bien, todo muy bien, pero bueno, pero ahora, cuando después venían todas las objeciones, ¿no? O sea que había una autocrítica y una crítica muy severa a cosas que había que conseguir. Sí, pero el verdadero pedagogo, ¿no es cierto? Primero que se reconstruya la persona y después decirle, bueno, mira, pero te falta todo esto, ¿no es cierto? Ese es el guía, el verdadero guía, que produce procesos de apropiación verdaderos. Entonces uno después dice, claro, yo poseo esto, yo tengo esto, algo tengo de punto de partida siempre para trabajar. Pero ven, está puesto acá en este proceso nuestro porque yo ahora exagero un poco en los ejemplos demasiado extraordinarios, supongamos, sino que cuando uno estudia se produce esto, solito. Es decir, cuando veo que me sale, se produce, ya empieza esto a apropiarse. Ya me doy cuenta que me sale a mí, que yo ahora soy capaz de hacer esto, que hace un mes atrás no podía, o hace un año atrás no podía. Y entonces, dentro de la fuerza de la atención, que es de ingreso, se produce un cuarto proceso, que sería que acopia. Entonces ahora, yo lo que hago es, con los diversos elementos, empiezo a asociar. Es decir, voy agregando elementos en el estudio, voy sabiendo más. Ya en el instrumento en todo se produce. En el instrumento ya voy manejando varias cosas. Que tengo el teclado, que tengo muchos elementos ya manuales nomás, coordinados entre sí. Y lo que más voy sabiendo, cuanto más facultades tengo, más me permite avanzar sobre procesos más complejos. Es decir, se produce un acopio de recursos interiores, que son como vamos a poner, asociación de variables, ¿no es cierto? O asocia variables. Esto que decimos, que la música empieza, sigue y termina, habíamos dicho, es porque hay unidades internas en la microforma que en la memoria interior y la mente y demás saben muy bien qué va primero, qué va después, qué va después, qué va después. Entonces, esa asociación es la que manifiesta el acopio posible, porque el acopio no es que amontona cosas. Hablando de memoria, digo, si uno pone de cualquier manera en la memoria, claro que no sabe qué va después, qué va antes, porque si lo estudió mal y lo estudió desordenadamente, después va a estar desordenado. Pero la música es muy exigente en eso, porque si es así, nunca va a salir nada. Es decir, si yo pruebo de que va saliendo algo coherente, es porque la asociación se va produciendo. Entonces, en el fondo, lo que uno después practica, en el sentido de la continuidad rítmica de la música, es nada más que considerar la asociación temporal de los elementos que van sucediéndose en su orden rítmico. Eso es todo. Que después vamos a ver en el estudio, que uno tiene las diversas unidades y que una unidad contiene la preparación de la que sigue. Por eso la que sigue viene asociada perfecta, de pronto. No es porque toda la obra sea un solo bloque entero, porque si no, ahí es donde no hay funcionalidad asociativa, ¿no es cierto? Ya hablaremos de esto más largamente.
Pero el rigor de la continuidad rítmica que exige una música es porque la preparación de una microforma está ya en la anterior predispuesta a darse y la asociación es lo suficientemente ordenada como para cumplir el ritmo bien. Eso lo hacemos ya por una facultad interior propia que tenemos naturalmente, que es la de la asociación temporal. Y hacemos memoria nosotros en el día o en el día de ayer o en lo que podamos abarcar en la memoria de la vida diaria. Sabemos muy bien cómo fue, que me levanté, que después que hice, a la mañana, dónde fui, que salí, que no salí. Puedo detallar cada momento, ¿no es cierto? Cada cosa que uno realiza. ¿Por qué? Porque tiene una noción perfecta de la consecución temporal asociada de una cosa con la otra. Perfectamente no se mezcla, ¿no es cierto? Yo bien sé que esto fue antes, que esto fue después. A veces en la jurisprudencia se maneja esto, que si pasó esta cosa terrible que sucedió, que esta persona lo hirió, lo que fuera, entonces ¿cuándo fue? ¿Y antes qué hizo? Y a lo mejor era un minuto antes y un minuto después, y después de abrir la puerta y de antes de no sé qué. Ven, la noción temporal es una facultad maravillosa, ¿no es cierto?, que se tiene, que para nosotros es como comida diaria, digamos, ¿no?, en la música. Estamos constantemente haciendo eso. ¿Qué va después? ¿Qué va antes? Entonces, ven, esto está recién en el primer proceso de la atención. Se produce o en forma más o menos gradual, sucesiva o simultánea, toda. Porque ya cuando yo lo recibo, no lo recibo perfecto todo de entrada, sino que ya voy seleccionando y ya voy viendo lo que me sale, lo que no, que lo apropio, que no lo apropio, y ya veo que voy teniendo elementos más coordinados, pero que todavía estoy recibiendo. O sea, van todos, por eso hablábamos de interferencia al comienzo, ¿no? Todos interfieren. Pero nosotros ahora, para tener más o menos una explicación coherente y podamos entender los procesos, los ponemos en un estricto orden gradual, digamos, ¿no?, o lógico. Bien, siguiendo con el segundo aspecto, que era retención, y voy a quitar ahora acá para que tengamos un buen lugar. Decíamos, retención. En la retención ubica aquello que definíamos nosotros como sensación compuesta. ¿Se acuerdan? Sensación compuesta. Es decir, que la percepción sensitiva de la imagen, que construye una imagen interna, se cruza, se interfiere y se elabora con las imágenes propias interiores y se crea otra imagen, ¿no es cierto? Aunque sea muy similar a la imagen de ingreso, pero ya está combinada con varios elementos propios que la persona tiene. Entonces ya se transforma en compleja o compuesta. Aquí se produce, después de la entrada, una especie de reposo, digamos, reposo, latencia, es decir, lo que ingresó en la atención tiene que ser de alguna manera retenido en lo interior, por ese estado de fuerza de memoria que decíamos, y produce cierta quietud, tiene que quedarse quieto adentro, ¿cierto? Yo lo tengo que retener, al retenerlo produce cierto reposo y cierta vivencia propia de las imágenes que entran. Laten, ¿no es cierto? Tiene una latencia ahí, están como expectantes para elaborarse. Por eso, latencia, que sería lo que habíamos identificado como dentro del sujeto, sería esta retención. Ya se produce en la sujeción interior, en la unidad de sujeción interna. Entonces ya podríamos decir perfectamente que aquí directamente se elabora, ya entra el proceso de elaboración ahí. A veces nosotros mencionamos bastante que los procesos de estudio de elaboración son mejores, los mejores son cuando lo que se ha retenido en el ingreso de la atención y está acopiado
está de la mejor manera dispuesto. Es decir, si yo una obra ya me sale bien, ya la toco, nosotros llamamos primer armado, ya vamos a ver después, ¿no? Entonces, cuando yo tengo eso acopiado y bien ordenado en la sucesión asociativa, etcétera, es ahí donde mejor se produce una elaboración. Recién empezamos acá a producir algo fructífero, esto es elaboración. Entonces acá se producirá, en principio, una fijación gradual, que ya empezó antes, ¿no es cierto? Esa fijación en la percepción de la imagen, de la atención, ya para poder apropiar y acopiar, se tiene que producir cierta fijación interna, porque yo digo, si ya lo tengo conmigo, es porque ya lo fijé en mí, ¿no es cierto? Esa fijación siempre es gradual, porque puede ir perfeccionándose mucho o puede ir degradándose según cómo se trabaje o no se trabaje, ¿no? Pero hay un proceso de fijación y dentro de una periodicidad de estudio, ¿no? Pues estudio periódico. Tiene que haber un ordenamiento de constancia periódica y frecuente del trabajo, ¿no es cierto? Estudio llamamos al trabajo, con lo que uno trabaja. Entonces ahí se empieza la elaboración. Podría ser que lo mismo que se acopió, que podría ser la obra entera, ahora hay que tocarla un tiempo, cierto tiempo, para que los elementos vayan ubicándose más perfectamente en su sitio y en su acción y en su efecto. Se va elaborando de acuerdo a unas premisas. Las premisas están en la partitura escrita, en la indicación del profesor que dice, sí, esto está escrito así, pero acá hay que esperar un poquito. Esto está escrito así, pero la ligadura llega hasta acá, hay que respirar, esta nota es más corta. Sí, está escrito así, pero empieza a determinar qué es la interpretación perfecta de la imagen visual. Solo eso, y después a ver cómo suena. Y si suena así o así, pues decir, no, pero esto así no, si no, la articulación es tal y tal. Entonces empezamos a que lo perfecto realmente faltaban muchas cosas. No era solo leer notas y acopiar elementos. Para hacer la obra, para hacer la consecución completa de una obra, tocar las notas que suenen y nada más. No, falta mucho, hay mucho que hacer. Entonces, ahí viene la elaboración, ¿no es cierto? Y todos los grados que vienen después. Que cuando esta elaboración va produciendo su buen efecto, en realidad todo se ordena, va tomando un orden. El orden sería el modo de ubicarse en la función e interfunción de este proceso asociativo de los elementos. Por eso decimos, sí, el puntillo así está bien tocado, pero sería mejor de esta otra manera. O sea, se van ordenando los elementos, mucho. Y sobre todo que van fijándose y van adquiriendo un orden como extraordinario. Yo por eso considero siempre que estos elementos que se van obteniendo después de la retención son los más valiosos del estudio. Los de la atención de ingreso y de acopio que decíamos en el otro, en el título anterior, es importante que todo esté bien trabajado, por supuesto, ¿no es cierto? No es que uno pueda trabajar mal en algún momento, no. Pero ese trabajo, aunque sea muy laborioso, aunque sea muy engorroso, aunque lleve mucho tiempo, es un trabajo preliminar del primer ingreso de la internalización, ¿no es cierto? Entonces hay cierta, digamos, cierto proceso primario, primitivo en ese ingreso todavía. Yo toco la obra en forma como rudimentaria todavía. Necesito de la elaboración posterior para que llegara a un término aceptable, que sería aquí después que yo tengo adentro los elementos.
que ya los puedo comprender yo, con mi propia comprensión, que ya están acopiados, etc. Está bien que lo mismo todo se va produciendo con cierta simultaneidad y relativa gradualidad, una cosa primero, otra después, pero que se interfieren y yo vuelvo otra vez a ingresar. Es decir, si acá veo que acá había algo mal ingresado, vuelvo otra vez a tomar la recepción del aprendizaje, vuelvo a armar una parte que no me conforma, la armo de nuevo como si no la supiera, ¿no es cierto? Siempre estoy retornando a los procesos, pero que ya las finalidades son otras, porque ya estoy más avanzado en el proceso, ¿no? Entonces, que en la retención se ordena, se va afianzando los grados de posición, de todo tipo de posición, y de acción. Se va ordenando la acción, el resultante de la acción. Posición de todo punto de vista, del manejo del instrumento, si las manos estaban, tal vez la posición tan principal que tienen las manos, por ejemplo en el bandoneón, estaba bien al comienzo de la preparación del material, pero no era posible mucho corregir porque el material estaba así en estado rudimentario todavía. Está bien, pero va a estar diferente después. Entonces, cuando la obra y el material se va manejando, se va dominando más, también se va a perfeccionar la posición. Y que si sale mejor porque está mejor todo, porque está mejor la posición y está mejor la actitud y están mejor los tiempos, la administración de los tiempos, todo está mejor. ¿No es cierto? Entonces, se ordenan todos los elementos de posición y que se comprueba y se demuestra y se coteja y en todo caso se corrige en la acción. Por eso la acción es donde ya se va definiendo. Aquí yo aclaré una cosa de que esto se produce en un orden interno. Sería como de más poner esto, pero simplemente para aclarar, porque estamos hablando de retención, estamos hablando de un orden interno, ¿no es cierto? Pero posiciones de orden interno y de orden instrumental también, ¿no? Por supuesto. Ahora miren, luego el proceso que viene lo hemos llamado así, que moldea. Pues yo acá la palabra se refiere que en la retención se moldea, se elabora, se ordena, se moldea, ¿no es cierto? Entonces, es como decir, ahora lo que estoy trabajando está tomando un molde, está entrando en un molde correcto. Yo lo estoy moldeando, esto más acá, esto más allá, esto corrido así, esto articulado así, esto puesto así. Toma como una forma interior que ahora es convincente, o que el maestro me dice, sí, esto ahora está muy bien, así, muy bien, ahora sigue haciendo esto, que el proceso va bien, que se está escuchando bien la obra o lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, va tomando un modo de ser en sí mismo, que lo estoy consiguiendo yo al ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, pero no que la obra no tuviera un modo de ser o un molde, digamos, en sí misma. La tiene como composición, la tiene como símbolo gráfico en la obra escrita, lo tienen las versiones, las buenas versiones que yo puedo tener, que me pueden ayudar o no siempre ayudan. Pero no se refiere a todo eso, porque la obra ya tiene sus modelos, sus moldes, sus modos, muy bien, pero resulta que en referencia a esos, yo tengo que hacer mi propio molde. El mío. ¿Cuál es el mío? El que yo toco. Que aunque sea idéntico al otro, este tiene que ser hecho por mí. Entonces ahí donde yo voy moldeando el material que se fue elaborando, ordenando, ahora va tomando posición en sí mismo. Moldea. Yo puse aquí, miren, le da un lugar. Y ya esto es una visión de la forma. Ya voy previendo la forma.
que viene después. Ya le estoy dando forma, ya se está como definiendo, predefiniendo la forma que tiene que tener. Ahora, porque todo lo que se está trabajando se adapta a sí mismo, así, se adapta así. Porque yo lo fui elaborando y lo fui combinando con mis facultades, y esto ahora es algo dicho por mí. Ese molde lo hice yo, lo construí interiormente. Es bien importante. Y podríamos decir que el último término de esto sería, ponemos esta palabra, formula, porque es un estado activo, ¿no es cierto? Es decir, ya estoy definiendo la forma. Ese sería concepto superior de forma musical. Sería el resultado de expresión superior de la música, ahí donde se manifiesta la forma, en toda, en la unidad completa de la expresión musical. Una obra íntegra en su expresión perfecta es donde se empieza a ver la forma ahí. No que la forma solo son distribución de elementos, que tiene partes y nada más, ¿no es cierto? O que tiene compartimentos o cuestiones visibles, sino que cuando la obra suena, se manifiesta en sí y es expresada y es recibida, ahí ese tránsito de expresar y recibir, lo que va ahí es la forma. Ahora, esa forma tiene que, como esta es una expresión personal apropiada, y es un molde propio lo que se manda, entonces ya es forma que se manifiesta. Y este es el servicio que el músico en este caso cumple, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué es tocar bien una obra? ¿Ves? Tocar bien. Es una generalidad que no se sabe bien qué es eso. ¿Cumple con las notas? ¿Qué hace? ¿Hace bien el ritmo? No. El bien, correctamente hablando sobre el bien, sería cuando uno percibe la forma. Si era para emocionar, que se emocione, digamos. Si era para admirar, que admire. Si era para hacer que la obra se transmite con plena. ¿No es cierto? Entonces se percibe el estilo, etcétera. Empieza a percibir toda la trascendencia de la obra. Que hemos hablado otras veces sobre que trasciende el arte, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí es donde se manifiesta más profundamente la forma. Y eso es simplemente un tránsito que va del molde interno del intérprete hacia la percepción interna de otro individuo. No es una cosa que sucede con un relámpago que viene de los cielos, sino que es moviendo dedos y haciendo sonido, que se produce esto. ¿Pero qué es lo que transita ahí? Transita toda una interioridad de la forma que a esto llamamos forma. Por eso es sinónimo o traducido directamente, que la palabra idea del griego es directamente forma. Forma en la idea va, pero la idea en ese sentido, de que hay elementos materiales que manifiestan estados internos, digamos, imponderables, ¿no es cierto? ¿Cómo puede medir esto uno? Pero sí es ponderable en el sentido del juicio de la consideración estética de la cuestión, ¿no es cierto? Bueno, sería para analizar en profundo. Pero ven, nosotros, ¿para qué va a tocar música uno? ¿Solo para bajar teclas y hacer sonidos? Si no tiene cierta pretensión de llegar a la forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué formula? Pongo yo, porque es la forma en acción, sería una formulación, ¿verdad? Es decir, el músico no es que dice, bueno, tomá, te doy la forma, sino que él moldeó en su interior y él como que sugiere, entrega, ofrenda la forma y la formula él. Porque dice, bueno, pero este intérprete a mí no me llega. A lo mejor toca muy bien, todo perfecto, ¿no? Pero la formulación que hace él a mí no me va, este otro sí. Los dos son, y hay mucha gente que dice eso, los dos son maravillosos, perfectos, pero para mí o sea, la formulación que le da el músico no termina de ser convincente para una persona, por ejemplo. ¿Ven? Es porque es personal, es porque es el fruto de una apropiación.
lógicamente, tiene que ser, ¿no es cierto? Por eso que en la retención ya elaborada en sí, su grado máximo interior sería cuando es posible formular ya. Es decir, que no solo tiene un lugar los elementos, que ya van ubicándose en su sitio, sino que tiene ya un grado de posición. Por eso ponemos esta palabra, posición, en un grado de excelencia máximo del acto, de la acción, ¿no es cierto? De la capacidad de acción. Cuando una cosa se produce perfecta, bien, es porque también cumple con su posición. Entonces, ya de ubicarse en su lugar, ya desde el lugar acciona bien, quiere decir que ya tomó posición. ¿Ven la diferencia? ¿Cuál es? Ahí tomó posición. Entonces, cuando uno es posible de tener esta idea cuando se estudia la música, o sobre todo también cuando se está solo trabajando, ¿no? Si uno tiene experiencia y tiene estudio y tiene que los años le han dejado un acopio de cosas buenas, ¿no? Puede ir sacando alguna conclusión en donde uno va corroborando de que si realmente llega a estos lugares, que lo que toca salen de las manos, ¿no es cierto? Que está puesto, que es interno, que es una cosa que ya está ahí ubicada y que dice algo esa música y que tiene una emisión posible de ser ofrecida. Entonces ya uno dice, sí, pero esto sí tiene una calidad, el sonido todo adquiere una calidad que establece una posición, uno puede llegar a una conclusión así, es decir, sería que en la experiencia saber estudiar, ¿no es cierto? Y a través del conocimiento que se adquiere con el tiempo, conocimiento musical, la experiencia, etc. ¿No? Por supuesto, que uno tiene una idea de cuando las cosas están en su lugar. En algún momento se tiene que llegar a eso. Por eso la música necesita mucho tiempo de trabajarse y de hacer mucha experiencia, de tocar, de estudiar y de conocer y tener un panorama amplio de estilos y de mucha cosa, porque después eso va a ser la propiedad que el músico tiene de tomar decisiones correctas, de darse cuenta de que él está o no está en tal o cual grado, que le falta o que le sobra, ¿no es cierto? Amén de que pueda pedir consejo, eso desde luego, eso siempre puede ser, eso no quita, ¿no es cierto? Y yo pongo acá que el estado de la posición ya personifica. Es cuando una versión de una obra también ya es tan personal, ¿no es cierto?, del artista. Quiere decir que la conclusión que él sacó de su molde interno es muy auténtico de la obra y es también personal, que eso lo vemos muchísimo. Muy bien. Pero como vemos, aun cuando esté en este último, igual puede estar haciendo el primero del otro, todavía rehaciendo pedazos de cosas que todavía no están. Bueno, todo puede tener un orden más o menos sucesivo o simultáneo, ¿no es cierto? Que eso no se determina cuál es el orden de trabajo. El orden primario es este que se va consiguiendo en una gradualidad posible, pero que yo los tengo a disposición todos, para irlo trabajando, para volver sobre los pasos realizados y hacer una conclusión, llegar a un armado realmente convincente, ¿no es cierto?, que después cumpla los procesos de ordenamiento, etc. Y uno puede hacerlo así como consciente, el orden. O sea, yo puedo intervenir conscientemente o es algo que yo lo voy haciendo en un modo no operandi así. ¿Vos decís si puede ser cumplir un proceso dirigido y consciente? O yo, digamos, cuando estoy haciendo los dudo de mi trabajo, voy y reviso este saber que estamos viendo hoy, digamos. Bueno, no solo es consciente y voluntario estrictamente,
sino que debe ser sabiamente dirigido. Es decir, yo no podré cumplir ninguno de estos pasos si no voy estudiando, ¿no es cierto? Si siendo principiante no voy yo adquiriendo conocimiento musical y todo, y si soy avanzado, tengo mucho conocimiento sobre todos los procesos, hasta históricos y etcétera, ¿no es cierto?, de la música y del arte, y una visión del mundo del arte inclusive, porque así uno va teniendo noción de una realidad de las cosas, ¿no es cierto? Entonces, no solo es consciente y voluntario, sino que es estrictamente dirigido hacia una calidad, cada elemento. Así que yo tengo que esto constantemente, que ya veremos en los procesos subsiguientes, estoy en una constante verificación de los procesos de estudio. Cuando veamos cómo se toma una sección, cómo se trabaja, vamos a ver esto, ¿no es cierto? Que si yo voy produciendo, como decíamos en el otro título, que va produciéndose un acopio, una apropiación y todo eso, y si veo que no se produce, si soy muy principiante y no lo sé, me lo dirá el profesor, ¿no es cierto? Si yo ya lo sé, yo mismo lo cotejaré y me daré cuenta que no lo estoy consiguiendo. Entonces volveré atrás las veces que sea necesaria. Por eso, no es solo que fuera consciente o voluntario, sino mucho más que eso. Está dirigido por un conocimiento adquirido. Entonces está cotejado y verificado todo el tiempo. Y si no, ¿cómo se puede hacer solo eso? No. Lo que sí puede ser solo, supuestamente, ¿no es cierto?, hasta cierto grado, las facultades naturales internas que yo tenga, que también dependerán de las imágenes que yo haya adquirido en el curso de mi vida, en el ser niño, el ser adolescente, etcétera. ¿Qué imágenes recibí para que yo después tenga tales inquietudes? Entonces, tampoco era todo mío, eso. Entonces, la potencialidad de la realización personal es potencial en mí, eso es mío, está bien. Ya está en mí eso. Como vemos que hay gente que tiene ya inclinación por la música porque tiene o buen oído o lo que fuera, las condiciones que sabemos, ¿no es cierto? Y otros que a lo mejor por lo que han vivido, por lo que fuera, por su naturaleza, que no se sabe bien por qué, que no pueden ingresar a la música, que no les resulta y que no pueden coordinar y no hay manera, y bueno. Entonces no hay, digamos, no hay tela para hacer el traje, ¿no es cierto? Pero es ahí cosas que no dependan de mí. Todo lo demás, todo depende no solo de mí, sino de cómo yo esté preparado. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que no es solo que es intencional, voluntario, todo eso, sino que tiene que estar muy bien instruido y muy bien ejercitado y habilitado, tiene que ser hábil. Por eso, entonces, y si no, ¿cuándo sé que una cosa está bien? Estoy todo el tiempo verificando. Eso pasa mucho en todas las artes, en todas las disciplinas de la vida, ¿no? ¿Acaso un pintor que pinta un cuadro enseguida terminó y se lo da ya al que lo va a vender? No. Se levanta a la madrugada a mirar porque no estaba seguro si había dejado esta cosa ahí y a lo mejor viene de un viaje para ver si había dado la pincelada que se había olvidado. Está todo el tiempo pendiente, ¿no? La revisa 400 veces una cosa. Y la escultura ni que hablar. Mientras más experiencia uno tiene, es más fácil porque uno ya más o menos sabe dónde tiene que ir. Cuanto más experiencia y más saber se tiene, esto todo mejora. Claro, quiere decir que depende de eso, ¿ves? Que no es solo voluntario, que porque yo quiero lo hago, sino que lo tengo que saber hacer bien. O sea que trabajo, me instruyo, estudio mucho para poder llegar a las conclusiones. Quizás un principiante, lo que usted dice de la forma, todavía no sabe. Y bueno, pero un principiante es como un niño, depende del padre, y un principiante depende del profesor. Pero el del criterio elevado tiene que ser el profesor, por supuesto. Pues tiene que haber alguien que tenga una visión de meta adelante, pues si no, no sabemos a dónde vamos. Porque se produce en la enseñanza este versículo evangélico que mencionábamos los otros días, que Jesús dice se refiere a unos maestros que se habían transformado en enemigos de él, ¿no? Estos fariseos o lo que fuera. Y entonces él dice, estos están ciegos, no veían nada. Y entonces él dice,
si se dejan enseñar por estos, dice, un ciego que conduce a otro ciego, van los dos al pozo, dice, se caen los dos en el pozo. Pero se refiere a la enseñanza, porque habla de maestros y maestros, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos el maestro algo tiene que ver, ¿no es cierto? Por lo menos para no caer en el pozo, ¿eh? Pero más visión tenga el que guía. Entonces, por eso, si un músico se instruye mucho y estudia mucho, enseguida, con el paso de los procesos, se transforma en ser él su propio maestro. He aquí, nunca se queda sin maestro. El verdadero músico y el verdadero hombre de ciencia también. ¿No es cierto? No es que ya lo tiene. A veces hablamos en clase, decimos, no estaría correcto decir, yo sé tocar esta obra. Bueno, en el lenguaje coloquial está bien, uno dice eso, ¿no? Dice, ya la estudié, ya la toco, está bien. Pero sería como un estado terminal que en cierto modo sería impropio, ¿no es cierto? Yo ya la sé tocar, y la vas a tocar y te equivocas todo. Entonces, ¿y qué pasó? Y había que revisarla, ¿viste? Había que repasarla ayer. Bueno. Entonces, este es el maestro que hay que tener interno, decir, bueno, ¿qué me pasó? ¿Qué tengo que hacer? A ver, la voy a estudiar distinta. ¿Ves? Toma la decisión sobre sí mismo la persona. Si no, no es ni un músico, ni hombre de ciencia, ni no va a hacer nada en la vida igual. Si no es así. Lo que comúnmente se le llama autocrítica, pero que es, el concepto es muy elemental sobre autocrítica. Acá es ser maestro de sí mismo, es otra cuestión. ¿No es cierto? Es más elevado, claro. Entonces, bien, pasamos al tercer título, que ya habíamos enumerado antes. Voy a borrar acá porque si no, no hay lugar. Está copiado. Porque es interesante este concepto, lo que vos decís de que si es voluntario o no voluntario. Claro, está bien, se combina, cuando uno trabaja, uno ya tiene en cuenta las facultades propias, naturales que se tienen, de manera que se hace un proceso de fijación en una X sección que se estudie, y entonces uno repite esa sección y se fija. Bueno, se fija porque uno ya tiene la facultad esa de fijar, porque ya está en el cuerpo, está en la mente, ¿no es cierto? Está bien. Entonces, eso es lo que no sería supuestamente voluntario. Bueno, pero se entiende que ya lo tengo. O sea, si no lo tengo, ya me daré cuenta después que no hay manera de que lo retenga, ¿no es cierto? Pero estrictamente la guía del proceso es a través, diríamos ya casi directamente, de una sabiduría que se tiene que tener, ¿no es cierto? Como hablábamos, ¿no? Porque yo entiendo que la pregunta tuya, por ejemplo, no es inapropiada, porque es verdad que lo que uno imprime sobre los procesos del cuerpo y lo obliga a la mente, a los dedos y demás que hagan tales cosas, es porque tiene la facultad de hacerlo. Eso sería ya un proceso natural que se tiene. Pero cómo hacerlo y cómo dirigirlo corresponde a un conocimiento, un saber, hay que saber cómo hacerlo. Si no es el ciego que conduce al otro ciego, ¿no es cierto? No hay modo. Pero eso sería el proceso involuntario, que sería como para otro estudio, pero que ya se descuenta que se tiene, porque enseguida se denunciaría que no se tiene y empiezan las dificultades. Entonces, bueno, eso habría que ver cómo se subsana. Eso entra ya en los procesos más complejos, pedagógicos, personales, tratar a una persona X que no le sale tal o cual cosa, bueno, se verá, ¿no es cierto? O sea, hay procesos de automatismo, que ya hemos hablado un poco del automatismo y ya desarrollaremos, que supuestamente son involuntarios, pero no son tampoco involuntarios, porque son susceptibles de ser instruidos, de manera que aunque fueran aún sí automáticos, igual están instruidos para hacer lo que hacen. Igual son instruidos, claro, o sea que, porque bueno, es bien complejo. Lo que nosotros hacemos es una síntesis, ¿no es cierto? Es un cuadro de síntesis, de presentación de los procesos. El desarrollo de esto sería ponerse a trabajar. Entonces uno empiezan los detalles ahí, 1.000.000 de cosas, ¿no? Como que por eso es tan largo el estudio de la música, porque uno va abordando todos los procesos gradualmente complejos. El último se refería a la intención, que habíamos hablado en una de las clases anteriores sobre
el acto representado. ¿Se acuerdan que el ingreso de la imagen, lo que ingresa de la imagen es un estado de presencia de la imagen? La elaboración interna es una elaboración de apropiación también, pero que al manifestar esa imagen, pues es muy sintético, esto es dicho en poquísimas palabras, todo el proceso, ¿no? Al expresarlo, se origina, se gesta el acto. Es decir, por eso consideramos que al menos la música, entre pocas acciones humanas, es un acto de presencia real. Es una realidad actual, actuante. No tiene nunca referencia. Esa actualidad es directa, ahí ocurrente. Por eso se llama actuar. Es decir, sube y toca, ¿no es cierto? Y cuando sube y toca, eso está sucediendo ahí. Es un acto vital que ocupa el estado de la vida temporal plena, porque no te puede bajar hasta que no termine, y el tiempo que ocupó es el tiempo que le llevó a hacer eso, la persona. Es un acto vital de actualidad plena. ¿Se comprende, no? Bueno. Entonces, esto que decimos, que dentro de las artes, tienen esto las artes, pero la música es la principal porque es la que maneja directamente el tiempo ahí. La actualidad del tiempo transitable, la música lo tiene ahí mientras que va transitando. Y entonces decimos, esto que sucede ahí, eso es lo que sucede. Es un estado, es uno de los estados más puros de la realidad vital. Cuando a veces puede considerarse que, este ejemplo que yo pongo un poco burdo, ¿no? De decir que está el adolescente ahí con su guitarra y está más o menos haciendo alguna cosa y perdiendo el tiempo, y lo ve el padre y dice, este vago, ¿cuándo va a trabajar? O porque no va a estudiar y hace algo útil y está perdiendo el tiempo porque está estudiando música, ¿no? Entonces yo digo, está bien, podría ser, es el padre y podría tener razón, ¿no? Muy bien. Pero si lo hace bien, si estudia como debe y hace lo que debe, está llevando a cabo uno de los actos más reales de la vida, no irreales, como tal vez dice el padre, está perdiendo el tiempo, ¿verdad? Porque en este caso, que lo haga bien, ¿se entiende? Porque si lo hace para evadirse de otra cosa, podría ser, ¿no? Pero si no, dice, es el acto de mayor realidad, porque él está seguro presente ahí. Si le sale, le sale. Si no sale, no le sale. No hay variable ahí, ¿no es cierto? Es como la presencia de la vida. Vos ahora estás acá y no estás en tu casa. Esto, ¿cómo se puede cambiar? No hay manera, ¿no es cierto? Entonces, esto, la música maravillosa, ¿no? Porque se mete, la palabra interferencia, se interfiere directamente a una administración del tiempo vital y lo ordena y lo asocia y se transforma en ser una propiedad de la persona. No podemos saber qué riqueza inconmensurable implica a la persona tener esas obras, ese trabajo internamente, que se le han ordenado en su interior, que sabe tocar música. No sabemos el alcance increíble que pueda tener de orden interno, psicológico y demás, porque se le ha administrado un tiempo específico vital en la música. Tenemos estos ejemplos que yo doy que son muy exteriores, ¿no es cierto? Pero ¿quién conoce el interior de la persona? ¿Que ¿Por qué sabe tocar esa sonata? ¿Y de dónde saca esa habilidad de hacer eso? ¿Verdad? Y tan insólita. Yo a veces pongo este ejemplo así. Hay un estudio de Chopin, por ejemplo, que hay que tocarlo rápido, dura 1 minuto y medio. Yo lo hacemos en el bandoneón y yo lo hago en 1 minuto 20. Un detalle, ¿no? Y uno está esperando el colectivo, cuando va bien, 5 minutos, 10 minutos, otro estás 20 minutos.
¿cuánto vale ahí un minuto? ¿Y cuánto vale en el estudio de Chopin un minuto? Ahí tenés una referencia indubitable del valor intrínseco que puede tener dentro de una persona un tiempo vacante, que puede ser esperando una cosa que después no trajo ninguna consecuencia nunca más, ¿no? A tener un orden interno de ese minuto reproducible y demás, y que expresa todo, la posición estética, etcétera, todo lo que podemos hablar de ahí, ¿no? Entonces, ven, la música es una administradora del tiempo en forma sublime, desde luego. Entonces, que la persona adquiera esa facultad de ordenar el tiempo de acuerdo a cómo le manda a ordenarlo X obra musical, ¿qué tiene dentro? ¿Qué capacidad de asociación de elementos ha adquirido? ¿Ah? Muy bien, entonces, ven que es representado, por eso, es un acto, es actual, constante. Esto decimos, el músico o el actor o alguien que tenga que estar así frente a un público, con solo subir la escalerita que va al escenario, eso solo merece un aplauso, un premio eso, porque ya sabe que está expuesto al acto puro, ahí, al acto representado, lo que va a hacer sea cualquier cosa que haga. Y así es, ¿no? Porque hay gente que se aterroriza que ni quiere subir la escalerita esa. O el hecho de subir la escalerita ya no se transpira eso. A lo mejor después sale todo muy bien lo que hace. Pero entrar ahí a la exposición es porque el acto es puro. Es una representación real, es una presencia real que vuelve a presentar algo que ya tiene presencia. Aunque improvise, lo que fuera, ¿no? Es representado siempre. Entonces, este también lo habíamos llamado sensación, que es parecido a esto, sensación expresiva. Y en relación a lo que hablábamos de internalización o penetrabilidad o interlocución de la imagen que tiene que ingresar en la percepción, aquí se produce el movimiento contrario, que sería la extralocución. Para no volver otra vez a poner expresión, que sería parecido, ¿no es cierto? O sea, hablar hacia afuera, ¿no? Ya decirla a la obra. En donde transita, por supuesto, el concepto. Entonces, de los grados que podemos extraer de aquí, es que esta intención, ves que, como decíamos, es una fuerza que se lanza hacia afuera. Porque no se refiere a lo que nosotros a veces llamamos intención, como la fuerza interior de querer o no querer hacer algo y no saber si lo va a hacer o no lo va a hacer, tener la intención. Pero tener la intención ya es la fuerza que lo va a hacer o lo va a evitar de hacer. Ya es la fuerza. Nosotros utilizamos esa fuerza intencional para que se produzca, para que la intención se lleve a cabo y se realice el acto representado. Está puesto en la intención. No, ven, la atención se entiende que es perceptiva, receptiva. La retención se entiende que es interior. En cambio, el acto intencionado ya es porque lleva todo un cúmulo mío. Ya que, como decía, de voluntario, no. Ya es una intención armada, puesta dentro de un saber que va a ser dicho. Tocar una obra musical sería también expresar la propia sabiduría que la obra tiene, o el grado de saber, o el grado de potencia interna que tenga, ¿no es cierto? De enseñar, enseña siempre, sea lo que fuera, en cualquier grado de los tipos de música popular que a veces uno
lo puede calificar como grados rudimentarios de la expresión, lo que fuera. Todo es fruto, en el fondo, de la intención y expresa un grado de sabiduría, ¿no es cierto? A veces la intención expresiva puede tener una finalidad perversa, ahí ya cambia la cosa. Entonces ahí yo moldeo ese saber interno hacia un fin perverso, porque todo lo que dijimos en todas las conferencias, en todas las clases, todo persigue el bien, ¿se entiende? Porque si persigue el mal, se tergiversa todo ya. Entonces ya ahí no podemos hablar de sabiduría, por más elaboración que haya. Pero entra dentro de la problemática de lo estético, eso ya sería otra conversación, ¿no? Ven, no decimos que esté bien tocado, que haya errores, que se equivocó, ¿no? Eso forma parte de la mecánica interna natural, eso después lo trataremos, ¿no? Lo que estamos hablando ya de una mala intención. Entonces, eso ya vicia al acto representado. Es también acto representado que produce daño, entonces ya esto hay que tratarlo en otros campos, ¿eh? Allá había un bandoneonista amigo que decía, estos son unos delincuentes, esto dice, hay que llevarlos presos, todos los músicos que hacían una música horrible, horrorosa, ¿entendiste? Y cobraban plata, hacían giras, toda la provincia. Que era como un tipo de cumbia toda, pero toda destrozada, ¿no? Una cosa horrorosa, horrible, y hacían cualquier batería, le ponían cualquier cosa, bueno, es tan feo todo eso, que él decía, son delincuentes, decía, ¿no? Que tienen que la policía llevarlos presos, esos. O sea que como que tenía una posición estética, ¿ves? Tangueros, muy exigente. Entonces, en la intención expresiva, tenemos que lo que hace de primer grado nomás es que expresa. Ahí es donde dice todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Y sintetizamos así, ¿qué expresa? Lo retenido, o sea, lo que yo hice mío, y lo contenido, es decir, lo que yo pude retener y lo que hice que sea contenido mío propio para dar. El contenido que yo encontré formalizar ahí para decir. Lo que tengo para decir, eso digo. Sería el resultado, ¿ven? Por eso cada músico es distinto, por esto, porque cuando expresa lo que él tiene dentro de sí. Y ahí uno nota cuánto hay, menos, más. Ahora, en esa intención que expresa, también ahí viene una que se asocia a otra anterior, que no la vemos acá porque no tenemos lugar, que yo puse que acá elige. Es decir, como que vuelve un proceso selectivo ahí. Cuando ya lo tiene, ¿ven? Ya puede ser que esté sobre el escenario o no para expresa, ¿no es cierto? Como sea, en los grados que fuera, ¿no? Entonces, cuando ya lo dice, ahí hay otro proceso selectivo. La primera conclusión del selectivo de lo que elige es porque es una versión propia. Ya esto solo ya está elegido. Sin tener tantas superintenciones de hacer una versión personal, porque hay gente que tergiversa y reforma todo con tal de que sea personal, porque no es tan personal, sino que es como diferente a todo, entonces por eso se destaca. Pero no se refiere a esto. Porque cualquier conclusión que uno haga y dice, bueno, toca una sonata de Beethoven y la toca a estilo, surge la idea del compositor, es de una veracidad profunda, ¿no es cierto? Todo bien. Bueno, como sea, esa siempre es una versión propia. Lo que está muy bien hecho, o lo que coincide mucho con el perfecto estética histórica de estilo, todo. Y uno dice, bueno, no es que sea... Bueno, uno identifica lo personal cuando esa tiene tergiversaciones de algo que es distinto del otro.
¿no? Pero no, cualquiera sea el resultado, siempre la versión es propia. Eso quiero decir. Por más que parezca que obedeció a todo y que él no tomó decisiones, que lo hizo como era el estilo, como era todo perfecto y lo hizo, si lo consigue, esa versión es propia, siempre es propia. ¿Se entiende? Parece evidente, pero a veces no se entiende mucho. Entonces, que sea propia es porque eligió bien, porque acomodó todo bien, porque hizo el proceso selectivo que estaba antes, lo hizo perfecto. Ahora, ahí cuando está tocando, hace esa que armó. La tiene que elegir. No puede cambiar nada ahora, hay que armó todo. Por eso, la identifica, la tiene presente, la elige. Es un acto de elección superior. Uno puede decir, bueno, pero no tiene alternativa. Tiene que elegir esa. No, pero no es que no tiene alternativa. Las alternativas ya sucedieron. Es decir, ¿cómo armó la obra desde el principio todo? Que eligió todo lo que debía hacer y resolvió que así era, y así terminó, y así va al público, y así la toca. Esa eligió. Y esa elige ahora. La elección ahora parece como que no daría trabajo, digamos, ¿no? Porque ya es lo que armó, está bien. Sí, pero es esa la que elige. Entonces, ojo, porque tiene que cumplir con exactitud lo que preparó. Y tiene que reproducir la versión que preparó exacta. Esto lo menciona también el maestro Jacob en unos pequeños estudios ahí yo encontré. Mira qué interesante. Dice, la falla viene cuando no está cumplido el acto mimético de tocar. Es decir, la obra que se preparó con tanto trabajo y tanto ahínco, esa que preparé es la que tengo que hacer exacta así, llevarla acá. Hay un acto mimético de lo preparado. Muy bien. ¿Cómo dice? Yo toco y ¿por qué me equivoqué ahora si me salía bien? No cumplí el acto mimético. La falla viene cuando no cumplo el acto mimético de lo que preparé. Muy bien, maestro, claro. Una experiencia increíble, ¿no es cierto? Entonces, y aquí, ¿ven? Elige, cuidado, porque ahora ahí viene esto. El acto mimético es. Yo elijo esa que preparé. Por eso algunos dicen que suben al escenario a divertirse, que yo no sé cómo pueden tratar las cosas así, ¿no? Cuando es tan delicado, ¿no es cierto? La elección esa es tan precisa, tiene que ser, ¿no? Y sí que aquí se produce esto, libertad. Aquí sí, esto es libertad. La libertad esta, uno dice, pero no hay libertad porque uno tiene que tocar lo que preparó. Y si hablamos de acto mimético, sin embargo, esta libertad está inserta en la unidad de la elaboración de lo que se hizo, porque ya se eligió todo lo que se iba a hacer, se resolvió. Y todo está perfectamente elegido para llegar a esta elección al final acá, con todo un acto libre. Todo es un acto libre. Y acá es donde la libertad se manifiesta, esa libertad. Así que tocar música, por más que me haya costado sujetarme y quedarme estudiando, insistir, tanto que estuve preso tanto tiempo, estudiando y haciendo cosas, pero era para un acto libre, porque yo me estoy formando, yo estoy adquiriendo una facultad, que es el acto libre. Lo de la libertad es bastante, a veces difícil de comprender porque se manipula mucho esta palabra, ¿no es cierto? Porque se cree que libre es porque yo estoy tranquilo y me voy de vacaciones. No, libre es un estado superior de la elección, el libre. Cuando yo estoy en un estado de sabiduría tan elevado que sé elegir. Porque de pronto una madre, aunque tenga un hijo delincuente, lo defiende siempre al hijo, ¿no es cierto? Y lo ama y lo espera y lo va a tratar y le va a hacer postres, y sea lo que sea el hijo. Porque ella conoce lo que salió de su entraña. Y es un acto libre de elección, ¿ves? Pero es un acto sabio, superior. Porque ella lo basa en el amor que tiene.
Por eso la ley considera que la madre no tiene responsabilidad o no tiene por qué culparlo ni nada, porque ella es libre porque ella maneja otros valores diferentes. Son estados de elección libre bastante superiores. Se los pone hasta grado de espiritualidad evangélica y todo, ¿no? Como que cumple ciertos mandatos muy elevados. Bueno, pero por decir, de libertad. ¿Ven? Esta madre, con el ejemplo, es un acto de libertad, es pleno. Ahora bien, para ver, también ven que este es un grado donde yo ya estoy expresando. Claro, yo acá pongo esto que en las funciones, porque nosotros no entramos, es decir, no tomamos el instrumento para tocar, porque ahí vienen después los líos, ¿no? Vamos a la función pura y ahí entonces uno va a decir el dedo por qué se equivocó acá. Bueno, son todos estados ideales del orden sucesivo, que decíamos, ¿no es cierto? Las controversias y las problemáticas que vengan, vamos a ir al estado práctico después. Y aquí entonces existe elección en lo de la libertad y duda, ¿no es cierto? Acá ponemos este pedacito. Dentro de que se cumple este acto mimético que decíamos, de que yo toco lo que preparé, pero igual siempre está la elaboración. Los otros grados siguen trabajando todos. Ahí puedo dudar también. Entonces, por eso la referencia de lo mimético es muy importante porque yo sé cómo era. Si ahora dudo y la duda me trastoca el orden y no me sale y se corrió para acá, para allá, es porque entonces esto no estaba bien preparado. Tengo que ir a corregir el estudio. Y que si surge la duda, otra vez, que sea perfectamente, inmediatamente superada por la claridad del acto mimético. Yo sé cómo era y así lo... Porque siempre puede aparecer esto, porque somos seres vivos en el acto puro. Uno puede tropezar y caerse, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Por eso pongo acá, pero ya después trabajaremos los procesos prácticos, como digo, que ahí surgen los inconvenientes, ¿no? Luego, son 4 pasos como la otra, ¿no? El otro es que en la intención expresiva aquí se acierta, no confundirse con esto. Se acierta, no es que uno va a estudiar de una manera de que va a ser infalible y que nunca se va a equivocar, no quiere decir eso. Quiere decir que cuando este estado electivo que decimos en la expresión y todo está en su lugar, se produce una certificación, es decir, el acto representado puro se hace cierto, se hace verificable con certidumbre. Sé lo que tengo que tocar, sé cómo lo tengo que tocar, sé cómo sale, sé cómo está recibido. Es difícil esto, en la música es bien difícil, ¿no? Es tener esa certidumbre, digamos. Pero se pueden conseguir altos grados de certidumbre. Por eso a veces una obra, un programa, o la persona, o lo que fuera circunstancia, necesita foguearse, necesita tocar muchas veces una cosa hasta que la experiencia lleva a que certifica de que realmente sale, ¿no es cierto? Lo toca frente a diferentes públicos, entonces está seguro de que va a salir, ya se siente seguro de sus aptitudes, de que lo que elaboró está, los contenidos, está todo puesto en sus posiciones, todo acciona como se quiere. Entonces, la certificación es muy importante, así que es un estado superior ¿ven? En donde todo sale muy bien acá ya. Y se producen estos grados, se producen en el mismo acto, si se quiere. Pero si al tocar sale todo muy bien y yo compruebo de que como es la enésima vez que se toca y sale bien, y siempre está en su lugar, no quiere decir que cada vez que se realice es un estado de verificación, de certificación. Cada vez sale bien, cada vez sale bien. Por ahí llega una que algo tropezó por ahí, o que te olvidaste, o que te distrajiste, hay que reestudiar y reelaborar la forma de estudio.
Pero ven, cada vez que se hace algo, que se lleva a cabo un acto representado, un acto puro, se prueba que sale. ¿Acaso ustedes, cuando vuelven a casa y entran por la puerta, no certifican de que es su casa y de que está la gente que tiene que estar, del que no está, sé que porque no está, ¿no es cierto? Está todo el tiempo haciendo una verificación de certidumbre de todas las cosas. Y porque se alerta, ¿por qué no está? ¿Dónde fue? O que no sé qué, ¿no? Cualquier cosa que se cambió, uno está constantemente haciendo verificación de posición. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué cuando toca no va a pasar eso? Cada vez que se toca, certifica que está. Por eso, la reproducción en una memoria mecánica o una memoria electrónica que tenemos hoy en día, cosas tan extraordinarias de reproducción musical, es como la fijación de una memoria fuera del acto representado, ¿no? Entonces vos apretás play y sale solo. Entonces no necesita verificación, ya está bien grabado. Entonces todo el mundo está tranquilo, se explaya para escuchar, ¿no es cierto? Se afloja, porque sabe que no hay una alerta, alerta vigilia, ¿no es cierto?, de expectación a ver si sale. La diferencia la sabemos muy bien, ¿no es cierto?, de que es ponerse a tocar y que apretar play, ¿no? Bueno, entonces, para el músico que trabaja mucho, ¿no?, ya sabe la diferencia que hay tomar el instrumento y tocar, ¿no? Pero lo que falta ya es que la verificación se produjo en un momento y quedó fijada la memoria. Entonces, por eso no se le da todo el valor a eso, ¿no? El valor está cuando lo toca y le pone vida al asunto, ¿verdad? Entonces, certidumbre. Y acá podemos establecer que aquí se especifica. Hay mucho estudio en las disciplinas, en la filosofía, mucho sobre la especificidad, sobre lo específico. ¿Qué es lo específico? Yo creo que un estado superior ya del trabajo de la elaboración de una obra, que está en la certidumbre de su verificación, forma especie ya. Y así hablamos nosotros de las versiones de tales o cuales grandes artistas, en que decimos que ya esto se formuló como en una especie y que hasta forman escuelas y que muchos estudian de acuerdo a esta referencia y que esta referencia está tan definida en sí misma que forma una especie, ya una unidad de manifestación específica. Forma especie. Esto existe mucho en el arte, en la composición, en la historia. Imagínense cuántas generaciones que van viviendo a través del fruto de Juan Sebastián Bach, del fruto de Beethoven, de Mozart, en el tango de todos nuestros tangueros. Van pasando a ser especificadores de muchas cosas, de estilos, de composiciones, de forma de tocar, etc. ¿No es cierto? No solo por las famas, sino que a veces las famas son buenas, están bien ganadas, porque han tenido grados de excelencia. Entonces, ¿ven? La certidumbre es porque especifica, forma especie. Y que, por supuesto, yo pongo acá que envía, como ya está dicho por ahí, envía una pertenencia. Envía una pertenencia. Además que especifica, decíamos, que ven que hace una versión propia, algo de la apropiación hay antes, ¿no es cierto?, que hemos dicho. Sí, pero aquí todo eso, ese fruto, hace que haya identificación de pertenencia, que un X cantante arrastre públicos, se convierte en un divo. Es porque hay una identificación de muchos caracteres, entre ellos de pertenencia, sobre todo en los que fueran expresiones locales o expresiones propias de una civilización, de un país, de un pueblo, de una época.
es cuando es tan definido lo que se hace, que no solo que hace especie en sí mismo, sino que ya se identifica. Es decir, el sentido de propiedad interior ya lo transmite la forma musical y empieza que la comunicación de arte establece una identidad de pertenencia. Esto no es que le pertenezca al que escucha, sino que expresa algo que se sienten pertenecientes a ese algo. ¿Se entiende que esto existe mucho? Bueno, esto lo hace un músico tocando, porque es tocando todo esto. A veces, según los lugares o donde se tenga que tocar una obra o cómo sea la historia personal de un ejecutante, puede no estar en este gran compromiso, o sí, o puede estar fácilmente en este compromiso, ¿no es cierto? Como tenemos generaciones de abuelos, padres, hijos, músicos, que hacen toda una tradición de la música de nuestro litoral, por ejemplo. ¿Eso cómo va a ser posible si no hay una transmisión, pero directa, ¿no?, de pertenencia? Pero niños, de 7 años, 8 años, junto al abuelo, tocan juntos, la misma cosa. Entonces, una transmisión directa de pertenencia, de algo que ya estaba especificado. Lo toquen más lindo, más feo, como lo toquen, lo hacen bien en relación a como se debe hacer, se acercan, bueno, en el grado que sea, ¿no es cierto? Pero ven que existe esto en el arte, es casi de las cosas más importantes dentro de la estética que se estudia, ¿no? Porque ya estamos en la expresión ya trascendente que hablábamos otras veces. Y el último grado que ponemos acá es que efectúa. Parece que las palabras a veces no tienen tanta fuerza aparentemente, pero sin embargo, el hecho de que sea el último grado que efectúa quiere decir que acá el último sería como el que realmente realiza. Yo lo llevo a esto, que en una carta Mozart dice, finalmente, la música no es más que conseguir un efecto, dice él. Y sí, se ponen tales grados, tales acordes, tales melodías, y los acordes acá, los acentos de esta manera así, y produce un efecto determinado, sonoro, que resulta ser esta forma, lo que fuera, ¿no? Finalmente es el resultado de un efecto. Y Stravinsky también habla de eso, dice, la música son efectos, dice él. Entonces, de hacer tal combinación orquestal para producir tales golpes, tales cosas, que es conseguir el efecto. Son compositores, son como armadores, constructores de efectos, ¿no es cierto? Richard Strauss también, este concepto, todos. El concepto de arman sonido en la forma para que produzca tal efecto. Tiene que haber una música muy sutil, muy ultra pianísimo y todo, bueno, es un efecto, a ver cómo lo consigo, a ver qué instrumentos pongo para conseguir esto, es un efecto. Entonces, eso llevado al caso de que cuando yo cumplo con todos los grados, finalmente todo lo que se propuso, la finalidad de todos los grados, consigue lo que se había propuesto. Tiene el efecto querido. Por eso no ponemos otras palabras más grandilocuentes, sino porque a veces se ha tomado la palabra efecto cuando por un efecto fabricado se quiere impresionar y no tiene contenido. Esto es falso, digamos. Un efecto, se ha llevado la palabra efecto a veces a manifestar un estado de engaño, digamos, que yo hago ver que hace mucho ruido, pero que hay muchas cosas así, ¿no? Suenan mucho, pero no dicen nada. Bueno, sería como un efecto artificial, habría que poner la palabra, ¿no? Pero el verdadero sentido del efecto es que tiene efecto. Es el efecto positivo. Se efectúa. Entonces, aquí ponemos, por eso, llegó a cumplir con su finalidad de efectuación que contiene el sentido de factor, de estar hecho, de ser acto, de ser un hecho. Entonces, yo pongo esto acá, miren. Acto de criatura de arte. Y también una extensión del efecto es efectividad. Es decir, son como palabras de acción las dos, ¿no es cierto? O sea que
que es efectivo, lo que preparé todo es real, es efectivo. Y esto de criatura de arte se asocia con lo específico, con lo de la pertenencia. Estamos en grados que tenemos muchos ejemplos en la historia, en todo, ¿no? De grados de super excelencia en estas cosas. Pero tampoco es necesario recurrir a esos grados de grandes concertistas o de supercompositores, sino que son grados que se manifiestan siempre que haya cierto grado de autenticidad, lo que se hace en la música. Como mencionábamos recién, un músico que tiene una básica formación y que ya tiene una capacidad o un don natural de poder hacer unos hermosos chamamés de tocar y le enseña a su nieto, y ya está, cumple con todos los grados mismo, no es que tiene que ir al Conservatorio de París a estudiar solamente, ¿no es cierto? Pero que los grados de excelencia superior y trascendente también se consiguen ahí, ¿no es? Se trata sobre un grado de autenticidad, ¿no es cierto? Esto, bueno, que puede entrar en el proceso de estudio, por supuesto, porque nosotros en la formación pedagógica tenemos que tener en cuenta que podemos tratar los planos básicos de la formación y los planos superiores de la formación, en personas que por ahí vienen con aptitudes excepcionales y el profesor tiene que ajustarse el cinturón y ponerse a tono de qué le va a decir. ¿No es cierto? Hay situaciones de gran compromiso muchas veces, con gente que viene con unas aptitudes con todo resuelto. Lo normal en la pedagogía es que todos luchamos y luchamos. De pronto viene gente a veces con las cosas ya resueltas, o son tan rápidos en resolver, que yo he dicho otras veces, parecería que uno le dice una cosa, o le dice 10 cosas, o dice 40 cosas, y a la próxima trae todo perfecto, lo que uno dijo, cómo se acordó todo. Y uno tiene la impresión de que parece que uno no le enseñó nada de lo que toca, porque parece que ya lo sabía, ¿no? Porque era nomás decirlo, ya lo tenía. Hay de todo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, de pronto, una persona formada, más o menos, yo entiendo que maneja todos los grados, ¿no? Que sepa este cuadro, ¿no es cierto? No es eso. Sino que en la formación musical uno aborda estas cosas, es decir, todo esto, tal vez no tanto en detalle, pero lo sabemos, ¿verdad? Y en los diferentes grados lo manejamos. Entonces, bien, para la próxima vamos a tratar de entrar ya en un proceso práctico, de la forma de estudiar y de cómo encarar el estudio en general de la música y en particular con los ejemplos en el bandoneón. Así que bueno, nos vemos.